Ahí está, mucho para debatir, ¿eh? Nadie elige ser adicto. Una de las frases que seguro te quedó ahí resonando. Consumo de drogas y reducción de daños. De eso hablamos y lo presentamos. Bienvenido, doctor Carlos Damín, toxicólogo. Bienvenido, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. El año pasado, ¿no? ¿Nos vimos? Sí, lo hemos visto acá. Nadie elige ser adicto. También me quedó resonando. ¿Me explicás esto del bucle? ¿Qué es el bucle del adicto? El bucle del adicto es lo que le pasa, ¿no? Y lo explicaba muy bien la persona que estaba haciendo la introducción indudablemente en un grupo de gente que trataba de recuperarse. Sí. Y es donde el adicto cree que puede recuperarse, entonces se siente mejor, termina recayendo, vuelve, pide disculpas, se siente con culpa, vuelve a consumir por la culpa y vuelve a intentar recuperarse, se mejora y vuelve. Ahí tenemos el bucle. Nosotros tenemos pacientes que en este bucle, por ahí un poco más largo, lo hemos tenido a lo largo de 20 años. Porque también hay que tener en cuenta que, también lo explicaba ella, el consumo de sustancias es una enfermedad cuando es una enfermedad. Hay un consumo que no es de enfermedad, hay un uso de sustancias que en algunos casos a mucha gente no le gusta, pero hay un uso que es recreativo y no es una enfermedad. Cuando alguien consume un poco de alcohol es una cosa y cuando uno tiene un alcoholismo es otra. Esto lo podemos diferenciar claramente. Con algunas sustancias puede ocurrir esto. Sí. Y cuando uno tiene una enfermedad, muchas veces es una enfermedad que puede no curarse y uno tiene que entender eso, pero tiene que entenderlo la sociedad, tiene que entenderlo la persona que lo padece y entonces por ahí va a ser un bucle muchas veces. Sí. Y los que estamos dedicándonos a tratar de ayudar a la gente que tiene un problema con las sustancias, lo que podemos hacer muchas veces es tratarlo, muchas veces es mejorarlo, pero lo que no podemos dejar de hacer nunca es acompañarlo. Claro. Y a veces ese periodo es de años. Claro, pero esa compañía también incluye, sea pareja, sea familia, quien esté, ¿no es cierto? Digo, esto de no se puede solo. Definitivamente no se puede solo y también es cierto, como lo decía la persona que hablaba, normalmente la persona se va quedando sola. Claro. Son enfermedades que arrasan con todo el entorno, arrasan con lo laboral, arrasan con lo social, arrasan con lo familiar y termina quedándose solo. Entonces, si no cambia algo de adentro, y lo dice claramente también cuando dice, la droga es la fiebre, no es la infección. Si yo no logro llegar al por qué consumo sustancias, porque nadie la pasa bien consumiendo sustancias. Se la puede pasar bien alguna vez, esporádicamente, pero cada vez en el bucle se la pasa peor. Entonces, si no logra llegar al por qué lleva a esa autodestrucción, difícilmente pueda salir de ella. También es una decisión, primero de uno, ¿no es cierto? Y si no puedo, que me ayude, digo, familia. Hay que tomar la decisión de querer salir, pero es definitivamente claro que no se sale solo. Me quedé pensando, me quedó resonando esto que decías de cuando uno consume para la diversión, esta diferenciación que hiciste. Y, bueno, ya pasó un límite de enfermedad. ¿Cuándo un padre se da cuenta que su hijo está enfermo? Bueno, a ver, el viejo manual de salud mental de Estados Unidos, el DSM-4, decía, hay uso, abuso y dependencia. Bien. El DSM-5, que fue la actualización, cambió un poquito y dijo hay un consumo problemático y un consumo que no es problemático. Sí. ¿Cuándo es no problemático? Bueno, cuando alguien toma una copa de vino en la comida, eso no es un problema. Y uno podría definir el uso como alguien consume una sustancia y no tiene un efecto evidente por ese consumo. Una copa de vino, una cerveza, no genera un cuadro de ebriedad y nadie se ve evidentemente ebrio por eso. Con algunas sustancias puede pasar lo mismo. No quiero ejemplificarlo, pero digamos que puede ocurrir que en algunas circunstancias alguien consuma algo y no tiene un efecto evidente por ese consumo. Correcto. Ahora, cuando hay un efecto evidente ya es abuso. Y si resulta que ese efecto evidente se repite y no se puede suspender la sustancia porque si se la suspende aparece un problema... Ajá. Eso es dependencia. Sí. Sí, para mí el mejor ejemplo es el de dormir. La gente toma una pastilla, duerme, toma una pastilla, duerme. Un día se quedó sin pastilla, no duerme, aparece un problema. Eso es dependencia. Y el problema de las fiestas, estamos viendo en el wall para todos, de las fiestas, ahí estamos viendo, electrónicas, ¿no? El consumo también, en todo el año, más en el verano que se publican. Son las famosas fiestas raves que van normalmente de septiembre a febrero. Exacto. En nuestro país, o por lo menos en nuestro hemisferio. Sí. Y son tremendas porque es donde se usa más las sustancias que las llamamos de uso recreativo.
a mucha gente tampoco le gusta esta terminología, ¿no? De uso recreativo. La verdad que tenemos muchas sustancias de uso recreativo y no he visto, miren, llevo 30 y casi 5 años dedicándome a esto, nunca vi un adicto o un dependiente a una sustancia de estas, sea éxtasis, sea LSD, sean... que son sustancias que la gente utiliza normalmente con un fin determinado en un encuentro social. Sí. No son sustancias para meterse adentro, a diferencia de la cocaína. Ajá. Muchas veces la gente consume cocaína y se retrae. Ajá. Estas sustancias son, como bien producen el efecto empatógena y entactógena, hacen la cosa social. ¿Qué quiere decir eso que dijiste? Que la gente se pone como más simpática, empática al menos, y sociabiliza. Y además entactógenas, están exacerbados los sentidos y eso hace que, bueno, en Estados Unidos se la llamó la droga del amor. La gente quiere tocarse por lo que siente, no porque tenga un efecto afrodisíaco, sino por lo que siente. Este efecto, la gente lo busca en determinadas circunstancias, por ejemplo, una fiesta de música electrónica. Sí. Sí. Pero no toma todos los días 3, 4 pastillas, porque no podría vivir. Claro. Entonces no termina generándose una dependencia. Bien. Es de uso recreativo. Bien. Esto no quiere decir que sea menos malo para la salud. Bien. Como médico tratamos siempre de que la gente no consuma sustancias, pero esas sustancias rara vez llevan a una dependencia. Claro, hablando, Carlos, hablando de eso, nos profundizamos en el tema con la reducción de daños, hablando de las fiestas electrónicas, los consumos, de esta manera, mira. ¿Crees que todas las personas que consumen sustancias psicoactivas son criminales, delincuentes o están enfermas? ¿Crees que hay estigmatización sobre el consumo y por esta razón hay personas que mueren en sus casas, solas o en fiestas clandestinas por sobredosis y sin recibir atención médica debido a la falta de regulación? Si estas preguntas te confunden o no lo habías pensado, aquí te contamos por qué deben existir nuevos abordajes para el consumo de sustancias psicoactivas. Y lo hacemos con un enfoque de reducción de riesgos y daños para aquellas personas que han tomado la decisión de consumir. El mundo está dejando atrás la prohibición de las drogas y por ende también el castigo, el estigma y la segregación para empezar a caminar hacia la regulación de las drogas. A eso se le llama cambio de paradigma. Por eso, ahora no hablamos de enfermos o delincuentes, sino de ciudadanos y ciudadanas, de salud pública, de reducción de daños, de consumo responsable, de participación. Numeral, la reducción de daños será ley. Busca sensibilizar a diferentes actores frente a la necesidad de implementar estrategias de reducción de riesgos, daños y gestión de placeres en espacios de fiesta y otros espacios de consumo, así como otras estrategias que permitan la toma de decisiones frente al consumo de sustancias psicoactivas para quienes no pueden o no quieren tomar el camino de la abstinencia. Una campaña de acción técnica social y sus proyectos Nicotina, reducción de riesgos y daños, échele cabeza y cambie. Ahí está el ex coordinador del proyecto PAF, lo recibimos con un aplauso, Juan Martín Belvedere. ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Todo bien? Muy bien. Te presento a Carlos, porque ya se vieron antes, sí, ¿no es cierto? Fuera de cámara. Ahí está. Un cachetazo, porque para así la gente lo ve. PAF. Un cachetazo al mal viaje. Bien. ¿De qué hablamos? ¿Qué es PAF? Contale a la gente. PAF es un proyecto que nace en 2016. ¿De qué se trata, mejor dicho? Se trata de reducción de riesgos y daños. Nace en el 2016, a fin del 2016. Ajá. En abril de 2016, que van a ser ahora 10 años, sucedió la tragedia de Time Warp en Costa Salguero, donde 5 chicos murieron. Obviamente que hubo un consumo de sustancias, sí, pero espera, también... Sí. Te pongo pausa. ¿Por qué surge PAF? ¿Cómo es el surgimiento, la idea de esto? Bien, a partir de esta tragedia, bueno, la gente como yo, que asiste a fiestas, sí, claro, y otras personas, tuvimos la idea de decir, che, esto no puede pasar más. Correcto. No puede pasar más que haya un aforo desbordado, que sea muy difícil conseguir agua, que corten el agua en los baños. Entonces dijimos, bueno, se juntaron, o sea, PAF es un proyecto dentro de la Asociación Civil Intercambios, que trabaja desde el 95 en otros consumos más quizás más vulnerables. Quizás está buena esa diferenciación que hacían recién del consumo problemático y consumo recreativo. Entonces, bueno, nos juntamos, vamos a fiestas, donde ponemos un stand, donde tenemos... Una carpa, ¿no? Sí, es como un gaseo, dependiendo del lugar. Si es un espacio... ¿Y cómo se desarrolla? Contarle a la gente esa logística, ese momento. Nosotros tenemos eso, un stand con frutas y golosinas. Correcto. ¿Por qué? Porque creemos que, bueno, eso... Te pregunto cosas así porque hay gente que no sabe. Entonces dice, ¿por qué habla de la fruta? Desde lo más básico está buenísimo explicarlo. Sí. Hay mucha gente que quizás va y no comió, claro, o le da un bajón de presión y tiene una golosina a disposición. Y como decía bien el video, nosotros no solo hablamos de reducción de daños, sino también de gestión de los placeres. Entonces tenemos masajeadores, porque como decía el doctor, el MDMA, que en general se consume en fiestas electrónicas,
tiende a sensibilizar un poco más a las personas, te pone más, bueno, dependiendo... Eso es lo que contaba Exacto. Carlos. Entonces quizás con un masajeador algo te relaja un poco más. Y alguien, no sé, me duele la espalda de tanto bailar, bueno, un masajeador, viste, con Ayuda y suma ayuda. a lo que uno Exacto, necesita. una pelotita antiestrés, eso. Y después información, ¿no? Por Claro. supuesto. Carlos, ¿cómo ves esto? Perfecto, para mí hay que marcarlo Este igualmente. emprendimiento, por decirlo A mí de me alguna parece manera. que reducir riesgos y Ahí está. reducir daños en gente, que uno tiene que entender que hay gente que decidió consumir sustancias. Ahí estamos viendo fotos mientras. Hay gente Mirá. que decidió consumir alcohol y que no quiere dejar el alcohol. Y uno se da cuenta que le está generando un problema. Me parece que es básico poder entender, ¿no?, que hay gente que toma la decisión. Sí. Como médico probablemente voy a terminar toda mi vida tratando de que la gente no consuma sustancias. Pero cuando uno se encuentra delante de una persona que tiene más de 18 años y que tiene la decisión tomada de que va a consumir, lo mejor que podemos hacer como sociedad, y esto incluyo al Estado, a las ONG como intercambios, es decir, a que lo que trate es de minimizarle los riesgos a esta Claro. persona. Porque Es decir, vas a consumir, vas a hacerlo, pero que sea lo más sanamente, es lo mejor de lo para peor. vos y para el resto. Porque si esta Claro. persona consume una sustancia, Sí. yo no hago ningún tipo de reducción de riesgos, se sube a un auto y mata a otra persona que no decidió consumir ninguna sustancia, si digamos que nosotros estamos tratando de minimizar los riesgos del consumo de esta persona. Claro. Eso está maravilloso. Porque ¿qué puede haber malo dentro de eso que chequean, digamos, para que entiendan Bueno, la el gente? tema, ¿Qué, digo, qué es lo una más de las- malo que puede Una de pasar? las cosas que hacemos, como bien decís, es el testeo de sustancias. Sí. Son testeos colorimétricos, digo, son testeos muy limitados. Lo estábamos viendo recién, ¿eh? Porque Sí. digo, no es un laboratorio que tenemos móvil donde te puedo decir exactamente lo que tiene, sino bueno, te puedo dar una información de que quizás tiene la sustancia que vos esperabas que tenga, pero lamentablemente no te puedo decir si tiene algo más, si está o en qué proporción está, porque bueno, como es un reactivo colorimétrico instantáneo. Ahí estamos viendo eso. Pero bueno, es un poquito más de información para el usuario, para la usuaria. Y eso, como decía el doctor, digo, reducción de daños es subirse a un auto y ponerse un cinturón de seguridad, aunque no estés drogado. Digo, Correcto. implica un riesgo, vos lo estás reduciendo. Y bueno, y lo principal, lo que nosotros queremos es que, bueno, que se despenalice, digo, el consumo. Desde ya digo que obviamente que no es que fomentamos el uso de drogas, No, sino no, que no. digo, somos, lo ponemos una cosa de pares, ¿no? Nosotros somos personas que vamos a fiestas, queremos que nadie la pase mal, que nadie se pase, como dice el doctor, que la gente entienda que se tiene que ser responsable, que está consumiendo algo que es para uno, que es para riesgoso Sí, para terceros, sí. Y que bueno, que pueda salir de fiesta, que entienda que la fiesta empieza y termina. Es muy claro lo que decís. Lola, sí. Hay una sensación que tiene una que ya tiene cierto bagaje, que probó todo tipo de drogas, que lo que había antes no es lo que hay ahora. ¿A qué me refiero? Vos antes te fumabas un porro sin saber las consecuencias, porque de inconsciente de la vida, y tenía unas consecuencias. Hoy, los narcotraficantes que han hecho una modificación genética de todas esas plantas para que esa marihuana tenga una mayor adicción en los chicos que no tenía hace 40 años, crea una adicción mucho mayor de la que existía antes. No se habla de eso. Y luego, por otro lado, me da la sensación de que los chicos no tienen claro cuáles son las consecuencias. Y hay mucha falta de información, porque me parece que el título no es "no te drogues". El título es "si te vas a drogar, tienes que saber que en tu tejido cerebral va a haber agujeros de este tamaño, que estás matando neuronas que no sabemos cómo vas a recuperar". Quiero decir, esa información que suena catastrófica es la que realmente me parece que hace mella. Y no sé si están de acuerdo conmigo en que en los colegios y a los adolescentes, que son cuando por primera vez prueban drogas, se les da esa información. A ver. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Digo, falta un montón de información. Hace unos años estuvimos en Bariloche con PAF tratando de concientizar a los chicos, porque como decía el doctor, si la gente se va a drogar, si se quiere drogar, lo va a hacer igual. Y cuanto más se fomente la ilegalidad, digo, si vos decís, no, lo único que haces es prohibir, lo único que va a hacer es fomentar la ilegalidad y que eso, afecte más a las personas. Digo. Sí. Marina. Quiero hacerle una pregunta al doctor Carlos Damín en toda su extensa experiencia en el tema. Si considera que en este momento en Argentina hay, o sea,
sea, es un tema muy complejo el de la droga, que además toca aristas de todo tipo: salud pública, temas económicos, intereses económicos, más la temática familiar, individual. O sea, es enorme el espectro. Si en este momento en Argentina hay un plan de políticas públicas serio para abordar esta temática, y cómo ve esto en proyección a 5 o 10 años. Lamentablemente lo veo muy mal. Básicamente porque nuestro país, y no en este gobierno, sino en los últimos 40 años, ha puesto siempre el dinero del presupuesto, que es poco, para lo que es el tema adicciones, siempre ha puesto el presupuesto en la lucha contra la oferta y no en la lucha contra la demanda. Para explicarlo, siempre se puso dinero en tratar de que no haya sustancias en el mercado. ¿Cómo hacemos esto? Comprando armas, montando policías para luchar contra el narcotráfico. Es una política casi 100 años que tiene Estados Unidos y le va mal. Si ustedes ven las imágenes de lo que pasa en algunas ciudades de Estados Unidos con los famosos zombies por el fentanilo, mostramos acá, vemos que evidentemente aumentar más el presupuesto en armas y en la lucha contra el narcotráfico fracasó. Claro. Le fracasó a ellos y por ende nos va a fracasar a nosotros. Nuestro presupuesto es bajo. Si nosotros aumentamos el dinero en la lucha contra la demanda, si yo lo que logro es que habiendo sustancias la gente elija no consumirlo, eso es prevención. Es caro y nosotros no ponemos dinero en prevención. No ponemos. Cuando uno mira en el presupuesto nacional, no sé el último presupuesto aprobado, la verdad que no lo tengo, pero hasta el año pasado la mayor parte del presupuesto de la lucha contra el narcotráfico está en el Ministerio de Seguridad para armas. Y la CEDRONAR, que es una secretaría pequeña, pero que tiene la misma importancia de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que la CEDRONAR depende de salud, tiene un presupuesto mínimo y es para asistencia y prevención. Es decir que estamos yendo en un camino equivocado, pero insisto, no desde ahora, desde hace 40 años, en un camino equivocado. Vamos al revés, nos falta información y para eso hay que poner dinero en prevención, y la prevención es cara, quizás tan cara como las armas. Lo que pasa que vende mucho más, por eso coincido con tu apreciación sobre lo económico, vende mucho más decir vamos a luchar contra el narcotráfico que decir vamos a prevenir el consumo. Sí, Juan, ¿querías? Sí, no, aclarar? Lo que dice el doctor, no, sí, que estoy de acuerdo, digo, y no solo es caro en plata, sino también es caro electoralmente, porque muchas veces sigue siendo un tema tabú. La sociedad hablar de drogas abiertamente, digo, la Ley Nacional de Drogas es del año 89, es la 27737, que está, o sea, en su momento... Vieja, obsoleta, que hay que cambiar. Totalmente sigue punitivista. siendo el único país de toda América, excepto Estados Unidos, porque tiene algunos estados que sí, que sigue penalizando la tenencia. Esto que la gente de intercambios hace, que es tratar de analizar, es la verdad que va en el borde de lo legal. La tenencia discúlpeme, la tenencia no está penalizada. No, ¿cómo que no? Claramente. Hay un fallo que es el fallo Arriola de la Corte Suprema que despenalizó al señor Arriola y muchos jueces adhieren a ese fallo, pero la ley 23737 es clarísima. Pero lo despenalizó. No está penalizada la tenencia, doctor. No, por favor. En tu caso de marihuana. No. De ninguna droga la tenencia está absolutamente penalizada. Totalmente penalizada. Ley 23737 del año 89. No modificada por el Congreso, a pesar de lo exhorto del fallo Arriola, que le pide al Congreso que sancione una ley nueva. Nunca lo hicieron, desde el año 2009. Mónica, ¿quiere agregar? Porque yo tengo algunas cuestiones encontradas con la temática y con alguna experiencia de trabajar mucho tiempo en niñez, porque nosotros hablamos, como bien dijiste, de las pastillas. O sea, si vamos a hacer una prevención que se haga clara y si vamos a hacer una información que se haga clara, hablamos de las pastillas, vos dijiste, nos aseguramos que tengan las sustancias que el chico va a tener, porque estamos hablando también de colegios secundarios, de viajes de egresado, que la sustancia que va a tener, pero no podemos garantizar todo el 95% que tienen los laboratorios, son drogas sintéticas. Compuestos, claro. Son compuestos, no se sabe de dónde vienen, no tienen nombre, no tienen... Eso coincido que debería estar regularizado como para tener seguridad. Pero en el mientras tanto, si decimos y lo decimos no, igual nosotros miramos y hay una fiesta y hablamos de fiesta y de diversión sumado a pastillas que no tienen regulación, que mueren, no sé si tendrán la estadística, pero es muy alta, yo no la tengo correcta, no voy a nombrar algo que no es correcto,
mucho, pero mueren chicos de 18, sin contar los menores, de 18 a 25 años, por deshidratación cada verano, porque no se sabe ni qué contenía la pastilla, no se sabe a quién se las compraron en los baños, no se sabe. Si no tenemos una alarma también, una concientización, no es solamente algo para tomar y ver que tengan agua y golosinas. Es un tema hondo, profundo, que debe debatirse, coincido, que la prohibición puede ser que traiga mal, pero hagamos educación para que yo no necesite ni chuparme 5 litros de vodka para divertirme, ni tomarme una pastilla para pasarla bien. Esa debe ser la prevención en primaria y secundaria. Estoy de acuerdo en eso, pero... claramente. Y además me gustó que usted habló de regulación. Ojalá pudiéramos regular algunas cosas que saldrían del tema tabú y quizás entonces evitaríamos muchas muertes. Sí, Sergio. Yo no tengo tabú, tengo experiencia. Juan, Carlos ha dicho con mucha categoría que está penalizado el consumo en la Argentina. La tenencia, no el consumo. La tenencia, sí, tal cual. El consumo no está penalizado. Exacto, la tenencia, que ahí por ahí viene la confusión. ¿Esto implica que lo que hacen ustedes es ilegal en un punto o que está ahí? Sí, como decía el doctor, está en el borde. O sea, digo, después de lo que pasó en Time Warp, hubo 2 fases. Primero, desde abril hasta febrero del 2017 se prohibieron todas las fiestas electrónicas. O sea, cualquier cosa que sea fiesta electrónica se asociaba con la muerte. O sea, lo primero que hicieron fue prohibir. Después salió la ley, que ahora no recuerdo el nombre, pero es la ley de eventos masivos de Cava, donde explícitamente se habla de reducción de riesgos y daños. Ahora, en el doble clic que se hace sobre eso, está medio gris todavía. No es que se habla de testeos, no es que se habla de información, está todo muy verde. El testeo, en tanto y en cuanto la sustancia esté penalizada, porque la 23737 siga vigente, si una persona va con un comprimido a un lugar y se acerca a algún lugar a que se lo testeen, podría haber un policía no identificado como tal, vestido de civil, y que lo detenga. Y claramente la ley dice que debe ser procesado penalmente. Sí. Eso te iba a preguntar, en la tenencia, la prohibición de la tenencia, ¿cómo se controla, digamos, y qué es lo que se hace efectivamente? ¿O es una figura...? Es que el fallo Arreola de la Corte Suprema desbarató un poco la tenencia. Entonces, hoy por hoy, ningún policía se lleva a nadie por un porro de marihuana. Debería hacerlo porque la ley lo obliga, pero no ocurre. No me diga que no... Yo se lo digo. Bueno... Ahora estoy constatando con... Mientras están esperando, perdón. Me encantaría que me lo pueda rebatir con un número de una ley. Perdón, Carlos, perdón. Eso estoy haciendo. Mónica, ahí estamos con este tiempito, mientras chequeamos, pero mensaje que tengo para ustedes, por eso quería rescatarlo. Hola, gracias a PAF por ayudarme una vez más, una vez que ellos estaban y yo estuve muy mal y en un muy mal momento. Me ayudaron y al rato estaba mucho mejor. Son unos ángeles, firma Julio. Bien. Ahí está, así que... Bueno, lo cual demuestra... Gracias, Julio, por escribir. Claro, lo cual demuestra que cuando uno se implica y convive con el problema, de alguna manera le cambia la energía y la forma de ver la situación al otro. Porque yo estoy segura de que Julio, a partir de ese hecho y de esa ayuda, en ese momento crítico, su visión con respecto al consumo cambió. Estoy de ahí en adelante, totalmente convencida de que él no mira de la misma forma el consumo como la miraba en ese momento. Sí, estoy de acuerdo, digo, perdón, que hay una cosa de subestimar quizás a la sustancia a veces, como no pasa nada, estoy de fiesta. No, esto implica riesgos. Y también yo quiero como desmitificar un poco que no es que el que no consume es un careta, para nosotros es un careta porque nosotros consumimos y lo demás no. Digo, es una persona que decide no consumir ciertas sustancias, pero eso no la hace ni mejor ni peor persona. Eso, no. Sí. Juan, me gustaría agregar a esto. Por eso cierro tuyo. Dale. No siempre se ve así. Hemos tenido pacientes extremadamente graves en el hospital varias veces. Te lo dicen los médicos de urgencias, ¿eh? Vos hablas con cualquier médico de urgencias y te dicen los fines de semana. No, pero a 10. El tema es que la gente, no es que se asusta con una situación de gravedad. Se repite en tanto y en cuanto nosotros no ahondemos en ese tratamiento. Nosotros tenemos que ahondar en esa persona e intentar encontrar cuáles son las razones que lo llevan a un consumo, cuando estamos hablando de un consumo de dependencia, que no es lo mismo que ir a una fiesta y consumir éxtasis, MDMA, que tampoco quiere decir que sea bueno.
¿Sí? No se me malinterprete. No, entiendo. Pero no es lo mismo ir a una fiesta y consumir una sustancia que consumir 5 o 7 gramos de cocaína diariamente o tomarse 3/4 litros de vodka o de whisky diariamente, como lo hemos visto en el hospital. Entonces, son situaciones como distintas que no deberíamos meter todas en una misma bolsa, ¿no? Carlos, gracias por estar acá. Un gusto siempre. Conclusión final que quieras para la gente que está mirando, para los chicos que también están mirando, que por ahí en estos momentos de verano, ¿no es cierto?, empiezan o continúan con diversas fiestas. Pero también está bueno tu reflexión o aclaración. Bien, primero agradecer porque la verdad que no son muchos los espacios donde podemos estar y comentar lo que hacemos. Que se vea otra mirada, que hay otro paradigma que es el de la reducción de riesgos y daños, que mucha gente, aunque vaya de fiesta, no sabe que existe, piensa que lo único que se puede hacer es drogarse en un antro y que no hay... Digo eso, nosotros hablamos de que las personas son sujetos de derecho y hasta te diría como que politizamos el consumo, digo, que se sepa, que se ponga sobre la mesa y que la hipocresía retroceda un poquito. Gracias por estar ahí. @paf_proyecto, ahí los pueden ubicar. Corte tenemos, corte. Ahí venimos con la señora María Rosa Fugazot.